Ahora bien, lo que no podremos hacer en el editor de base de datos incorporado del IDE de Sollo es crear nuevos registros para la base de datos que acabamos de definir. Para ello vamos a crear entonces nuestra aplicación de ejemplo, y lo que sí que encontramos entre los controles disponibles entre el framework de escritorio es de un elemento denominado Data Control. Data Control es muy cómodo, tremendamente cómodo, si bien no es recomendable su uso para aquellas aplicaciones que no pasen de ser aplicaciones de bases de datos muy sencillas como la que se explica en este curso, simplemente por la visión de los conceptos básicos a la hora de trabajar con SQLite, y bien pues para también afrontar fases de prototipado en aplicaciones de bases de datos, o como decía, para crear aplicaciones muy sencillas como es el caso, y en el cual el data control nos va a servir a la perfección. ¿Cuál es la función del data control? Bueno, pues proporcionar una función de controlador entre la base de datos que nosotros le indiquemos y aquellos controles de la interfaz de usuario que sobre la plantilla de interfaz de la aplicación añadamos, y en la que simplemente vamos a especificar los campos que deben demostrar y a partir de los cuales hemos de recoger la información para actualizar las columnas en la tabla asociada de la base de datos. Por lo demás, verás que, por ejemplo, el data control no tiene por qué estar siempre sobre la parte visible del layout que nosotros diseñemos de nuestra aplicación, sino que podría estar perfectamente fuera del layout y utilizarlo así únicamente como un controlador, poniendo incluso su visibilidad a off o falso. Ahora bien, para esta primera pantalla que nosotros vamos a utilizar, que es la de clientes, vamos a dejar la visibilidad activada, y por supuesto vamos a darle pues sus propiedades de título, que es lo que se va a mostrar en la etiqueta de navegación, para desplazarnos por los registros en retroceso, avance, ir al último de los registros o ir al primero de los registros. En definitiva, Data Control nos va a permitir trabajar en asociación o asociado a una serie de controles de interfaz de usuario que, si bien en la práctica se podría limitar a label, a un text field, como mucho un text area y poco más. Si bien la documentación de Soyos indica que también puede trabajar sin problemas con lo que pueden ser los checkbox o los listbox, yo te recomendaría que en aquellas aplicaciones donde quieras utilizar el data control te ciñas únicamente a controles que sean label y preferiblemente solo text field, label y como mucho, bueno, pues un text area para que haga la asociación correctamente.